En esta semana hubo una noticia protagónica y fueron las declaraciones del ministro de Defensa de Haití, recordemos que la semana pasada vimos un comunicado de la Cancillería de Haití calificando al país de xenófobo, de violar los derechos de madres lactantes y de infantes. Sin embargo, como yo dije la semana pasada, nunca han expresado queja cuando entonces el asunto viene por parte de los Estados Unidos con el tema de las deportaciones. En ese sentido, en ese orden de ideas, también se da el caso de que en esta semana hubo una comparecencia de un evento de la OEA. El ministro de Defensa de Haití, Jean-Michel Moïse, habló de la crisis de Haití, del peligro que representan las bandas a nivel regional y de que son alimentados con armas que entran de contrabando por la frontera de República Dominicana. Es cierto, pero se supone que además de los soldados de República Dominicana controlar la frontera, que es el caso de Haití, también debería de hacerlo, pero es un gobierno nominal como lo es el ministro de Defensa y quienes gobiernan las bandas criminales, que eso es lo que más impera en Haití, las bandas criminales. Ahí vemos un carpetoso que es Barbecue, que es el principal organizador de estas bandas. En todo esto lo cierto es que históricamente cada gobierno y cada autoridad de Puerto Príncipe, Haití, solo hablan para cuestionar al país y nunca han dado las gracias por todo lo que hace República Dominicana, porque los haitianos son mal agradecidos. Recordemos, Karina, aquella universidad que hizo Leonel Fernández, que solo desbarataron, y cosas que ha hecho República Dominicana, tampoco lo agradecen. Aquí más fácilmente podemos ver una parturienta haitiana en una cama y la dominicana en el piso. Demasiado tolerante hemos sido con los haitianos. Sin duda alguna tenemos un problema más allá de una solución que pueda ser mediada a través de la diplomacia. Todo esto porque tenemos histórica y culturalmente diferencias insalvables. En este sentido, imaginen llegar a acuerdos supuestamente bilaterales entre la República Dominicana y de Haití, que se supone buscan como primer objetivo que se honren y en esa misma medida lograr unos resultados puntuales. Sin embargo, ¿cómo le llamaría la diplomacia a la violación de un acuerdo de paz, sino una declaración de guerra? Y es lo que ha sucedido de manera recurrente por parte de Haití. Y luego la excusa es que no hay un interlocutor válido para ejecutar lo acordado. Para muestra un botón, esta misma semana el presidente de la República, Luis Abinader, recibió las credenciales de quien será el nuevo embajador de Haití en la República Dominicana. Lo interesante es que pocos han observado lo siguiente. Mientras la prensa nacional en sentido general se ha volcado a este acontecimiento citando como precedente años de una inexistencia por parte de representación haitiana en suelo dominicano, olvidaron que en diciembre del año 2024 hubo aquí en la República Dominicana de conocimiento nacional e internacional supuestamente un embajador, Wuldi Edson Luidor, nuevo embajador de Haití. Toda la prensa nacional se hizo eco de ello, una persona que tiene una amplia experiencia académica, especializado en estudios migratorios y fronterizos, donde tiene su sede en Colombia, y todo esto incluso dio declaraciones que aplicaría esa misma perspectiva a las relaciones ya como embajador en la parte diplomática para tratar estos asuntos. Eso fue apenas hace 5 meses y ahora nos hablan de que hay un vacío de al menos 3 años de embajador haitiano en la República Dominicana. Ese que ven en pantalla es Wuldi Edson Luidor, quien supuestamente había sido designado por el Consejo de Haití, que sería la autoridad competente. Pero ahí volvemos a ver que cada vez que cambian de opinión o de función, todo automáticamente se deshace. En lo único que mantienen la misma línea, Ramón, es en la diplomacia del chantaje, aquella que se cimenta
en provocación y manipulación de las informaciones, como por ejemplo, quien sería el supuesto nuevo embajador. Y digo yo supuesto porque aunque presentó las credenciales, ya ven que había uno a partir de diciembre del 2024 y aparentemente no fue así. Sin embargo, quien ha recibido el presidente Luis Abinader hoy, o más bien esta semana, ha dicho que respeta las políticas migratorias en República Dominicana, pero pide un trato humano para sus compatriotas. Por lo general, es parte de esa diplomacia del chantaje, bajo el antifaz de supuestos derechos humanos, pidiéndole a la República Dominicana lo que ellos han sido históricamente incapaz de proveer a sus propios ciudadanos, comenzando por honrar su derecho a la nacionalidad, que le ha impedido a cientos de miles de sus compatriotas poder regularizar su estatus, no solo en la República Dominicana, sino en cualquier lugar del mundo. Le están negando su derecho en su propio suelo, pero también alrededor del mundo, para lo que han recibido millones de dólares de manera reiterada para finalmente tener un registro civil, pero entonces eso los comprometería precisamente a responderle con los derechos. Y por eso esa parte la relegan a la República Dominicana. Entonces suena hasta escandaloso hablar de derechos humanos cuando son campeones olímpicos en violarle sus derechos humanos a sus propios nacionales en suelo haitiano. Es contraproducente y aquí tenemos una presión demográfica que ha incidido en la parte socioeconómica dominicana de una forma muy importante. Incluso finalizando el año 2024, las estadísticas nacionales, ni hablar del subregistro, indicaban que más de 200 homicidios fueron perpetrados por el machete haitiano. Hay una realidad, hay un tema de seguridad ciudadana que se ve impactada de manera directa en proporción a esta población migrante e ilegal desde Haití, pero también la población y la presión demográfica que va alterando el ritmo de la democracia en República Dominicana. Porque ¿qué es la democracia, Ramón? Si no la representación de la mayoría. Y cuando estamos hablando de que a partir del año 2023 ya no hay una tendencia, sino un patrón de sustitución poblacional en donde más del 70% de los alumbramientos en República Dominicana, en la mayoría de las provincias, son de haitianas, le está diciendo claramente que hay en curso una sustitución poblacional que atenta directamente contra los pilares y fundamentos de la democracia y, por tanto, de la propia soberanía nacional. Mira, por otra parte, Karina, en esta semana hubo una información del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual ellos indican que ganará los visados a funcionarios extranjeros que censuren a estadounidenses con el tema de las redes sociales. El secretario de Estado, muy criticado por revocar la visa activista por sus críticas a Israel, afirma combatir las flagrantes acciones de censura en el extranjero contra empresas tecnológicas estadounidenses. No especificó qué funcionarios perderían la visa, porque este es un tema que ha estado mucho en el tapete, pero qué bueno que estas declaraciones de Marco Rubio. Y que contradicen completamente las proyecciones y pretensiones del gobierno dominicano con respecto al tema de la censura, sobre todo en medios digitales. Pero fíjate quién hace estas declaraciones, Ramón, quien hoy es canciller de los Estados Unidos y en su momento, cuando fue senador de este país, nos advirtió a la República Dominicana de los 3 millones de haitianos que a través de la administración Biden venían directamente a ser asumidos por el Estado dominicano, aquel que hace apenas una semana le puso los puntos sobre las íes a organismos que son más bien entelequias de supuesta representación del hemisferio y no han hecho más que hacerse de la vista gorda con respecto a un problema que ya puede tener escalada hasta regional. Así que, a ojos vista, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, nuestra entrevista especial en este encuentro directo con la mujer seguridad, la doctora Carolina Ramírez.